para recordar esas historias maravillosas que nos hacen ver todos los milagros que acontecieron alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Repasando en estos días cada una de estas historias, me di cuenta cómo Dios hiló perfectamente todo. Número uno, después de 400 años de silencio, donde no habían profetas, donde el pueblo de Israel estaba totalmente perdido, donde se había perdido la esperanza, donde eran esclavos del Imperio Romano, ahí Dios une todos los elementos para que nazca el Salvador del mundo, el Mesías. María estaba comprometida con José. María tenía el corazón dispuesto y estaba lista para ofrecerse a Dios y ser el instrumento para que Jesús naciera de una virgen. Pero estaba comprometida con José. ¿Sabe por qué? Porque el niño que nacería sería del linaje real del rey David y José era descendiente directo de David. Por eso, esta unión, este matrimonio, Dios lo estaba formando en el cielo. Ningún detalle se escapaba. En ese mismo momento, una estrella en el oriente apareció y comenzó a dirigir a los sabios de Oriente, que venían de la región del Imperio Medo-Persa, hoy entre Irán e Irak, y comenzaron a caminar para encontrarse y venir a adorar al Salvador del mundo. María estaba embarazada. Ellos se casaron, comenzaron a construir su vida y de repente hubo un edicto. En Lucas capítulo 2, el verso 1 dice: aconteció en aquellos días que Augusto César pronunció un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. ¿A dónde tenían que ser empadronados? En el lugar de nacimiento, en el lugar de origen de su familia. Observe lo que sigue diciendo Lucas capítulo 1. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que es Belén, en Judea, para ser empadronados con María, su esposa, que estaba embarazada. Y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de dar a luz y tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la mesón. Es decir, los tiempos eran perfectos. ¿Dónde tenía que nacer Jesús? ¿Qué decía la profecía? Debía nacer en la ciudad de David, en Belén. Pero José y María vivían en Nazaret. ¿Cómo es que ellos llegan de Nazaret a Belén? Porque hay un edicto, una orden que hace que todos tengan que regresar a su ciudad de origen. Y entonces José tiene que ir con María a Belén. María está embarazada, a punto de dar a luz. Recuerde, un ángel le habló en sueños a José. Un ángel le apareció a María sobrenaturalmente. Ella queda embarazada. Contemplan la gloria de Dios. Pero no todo era claro. Alrededor del nacimiento de Jesús habían muchas preguntas sin respuestas. Seguro María le preguntó: José, ¿estás seguro que debemos de ir a Belén? Es que es una orden del imperio. No puedo fallar. Pero José, yo estoy a punto de dar a luz. Confiemos en Dios de que podrás dar a luz al regresar o estando en Belén. Me imagino que María hizo de esas preguntas lógicas que siempre hacen las mujeres previsoras. José, ¿y a dónde vamos a dormir? ¿Reservaste algún lugar? María, vamos a encontrar algún lugar. Cuando llegaron a Belén, me imagino que la noche era oscura y José comienza a preguntar de hostal en hostal: ¿hay campo? ¿Hay espacio? No, estamos todos llenos. Toda la ciudad está llena. Todos han venido a empadronarse. De repente, el dueño de aquel pequeño hostal observa que la dama está embarazada a punto de dar a luz. Y se le ocurre la idea: bueno, tengo el establo donde duermen y comen los animales. Ahí podrían dormir. José seguro dijo: María, no hay otra alternativa, pues vamos. Y limpiaron el lugar donde comían los animales, que era hecho de piedra, es decir, era un lugar donde se podía asear. Y ahí nace en el pesebre
el Salvador del mundo. Pero no es que era rey, nació en el lugar más sencillo, más humilde, más insignificante. Se calentaba con el respirar de los animales. José y María con 1000 preguntas. Seguro María decía, pero José, ¿quién nos va a ayudar a traer al niño al mundo? Yo lo haré. Alguien puede ayudarnos. No dice el detalle. ¿Quién ayudó en el parto de María? Pero ellos estaban sorprendidos. Recuerde, eran jóvenes, inocentes, recién casados, con 1000 preguntas. La noche era oscura. La pobreza parecía que era extrema. No había ni siquiera que hubiesen tenido dinero para pagar un lugar digno donde nacer. Pero era el lugar exacto, porque era el mensaje que Dios quería darnos. Él vino a humillarse, estando en condición de Dios y siendo Dios. No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice Filipenses 2, sino que se humilló y se humilló hasta lo máximo para venir a ser siervo de todos. Fue ahí, en medio de esa noche maravillosa, cuando en las afueras del pueblo, observe bien, en la misma región, en esa misma región, no era casualidad, había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando, cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente. ¿Ustedes se imaginan qué maravilloso estar en una oscuridad profunda y de repente el cielo se abre y el ángel aparece y la gloria se manifiesta? Y quedaron sorprendidos y llenos de temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque vengo a traerles una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto les servirá de señal. Observe la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No era normal. Esa era la señal. Perdón, ¿ha nacido un rey en un pesebre, en un establo? Ellos sabían de lo que estaba hablando. Repentinamente apareció con el ángel una multitud, se imagina, huestes celestiales que adoraban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre todos los hombres que gozan de buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba estas cosas y meditaba en su corazón en ellas. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal como se les había dicho. Lucas 2, del 8 al 20. Cuando yo veo esta escena, ¿usted se imagina a estos pastores vestidos sencillos entrando a un palacio? No, no los hubiesen dejado entrar. Es que Dios se revela a los humildes, a los que tienen corazón dispuesto, a los que quieren escuchar. Yo me imagino que ellos cumplían su misión en el campo. Estaban en silencio, cuidando las ovejas de que no llegaran animales para atacarlas, dialogando entre ellos, y de repente el cielo resplandece y el ángel les habla directamente. Les cuenta que ha nacido el Salvador del mundo. Era el cumplimiento de todas las profecías desde el Génesis. Todas las profecías se estaban cumpliendo en ese mismo momento, esa misma noche. Recuerde, José y María seguro tenían preguntas. ¿Qué haremos, José? ¿A dónde viviremos? No podemos regresar a Nazaret aún pronto con el niño pequeño. No te preocupes, María, Dios nos va a guiar. Y de repente los pastores son movidos. Yo quisiera haber estado ahí. La pregunta que surge, ¿la estrella camina? ¿El cielo quiere hablar? ¿El ángel trae una noticia? ¿Quiénes lo escuchan? Los que tienen un corazón dispuesto,
los que tienen voluntad para oír el mensaje, los que no corren deprisa, los que no están acelerados, los que no están confundidos, los que cumplen su trabajo en la noche. Yo quiero estar sensible para oír la voz de Dios y el ángel hablar a mi corazón y que me revele que el Rey ha nacido. Dejándolo todo, se fueron a donde estaba José y María, y ahí estaban, tal como el ángel lo había dicho, y adoraron al niño porque era el Mesías, y le contaron a José y a María, y María atesoraba esto en su corazón. Yo quiero decirte algo, Jesús viene a nacer en el corazón que es como un pesebre, un corazón abierto, humilde, no egocéntrico, no que corre, no que está distraído, sino que puede detenerse para escuchar el canto de los ángeles. Me pregunto, si otras personas estaban cerca, ¿por qué no vinieron? Algunas otras personas habrán escuchado y visto aquel esplendor y aquella gloria. ¿Quiénes lo vieron? Lo vieron los de corazón sencillo y corazón humilde, los que están dispuestos a venir a adorar a Dios. Muchos vivieron milagros. Por ejemplo, 10 leprosos fueron sanos. Un leproso en aquel momento era una enfermedad terminal que excluía a las personas de la sociedad y de la familia. Tenían que anunciar que eran leprosos, tenían que anunciar que ellos estaban cerca. Su cuerpo comenzaba a caerse en pedazos porque la sensibilidad se comenzaba a perder. Y de repente gritan, claman y gimen a Jesús que pasaba por ahí. Ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Jesús los mira y les dice, vayan y preséntense delante del sacerdote. En el camino experimentan el milagro, pero corren olvidando el milagro y se olvidan de que el milagro realmente consiste en encontrarnos cara a cara con Jesús. No es fácil entender que el niño que está en ese establo, en ese comedero de animales, es el Salvador del mundo. No es fácil. No es fácil darnos cuenta que estamos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. María y José tenían preguntas. Hay otra escena a la que quiero llevarte, pero antes quiero contarte que en Enfoque a la Familia hemos creado un calendario de Adviento, un calendario que trae reflexiones maravillosas para que los padres puedan hacer una tradición, sentarse cada día y en unos 10 a 15 minutos puedan enseñar una lección de Navidad a sus hijos. Puedes descargarlo en el botón que está en este video y vas a tener acceso a todo este calendario. No tiene costo. Comparte esta noticia también con otras familias que tengan niños para que puedan disfrutar las lecciones de Navidad. Yo tengo otra reflexión que puede ayudarnos a descubrir el milagro. Mateo capítulo 1 nos habla del nacimiento de Jesús desde el aspecto de José. Estaba María embarazada, viene en el capítulo 1 de Mateo y le cuenta a José lo que vivió. Un ángel me visitó, he confirmado que estoy embarazada. José, estaban a punto de casarse ellos dos. José no entiende lo que ocurre, pero José tiene un corazón justo. Y José piensa en dejar a María en secreto. En secreto, porque la ley lo facultaba para decir que María había cometido adulterio, que estaba embarazada, porque José no entiende lo que María le está hablando. Pero José tiene un corazón justo y decide dejarla en secreto. Es decir, José es bueno en su corazón. Las pruebas, las dificultades, las preguntas que vivió José en su Navidad, donde estaba a punto de convertirse en el padre del Hijo de Dios o podía rechazar esta invitación. José no se apresura en tomar una decisión. No levanta un pleito en ese momento, no le grita a María, solo le expresa su asombro, tiene preguntas, me imagino que hace silencio y esa noche se duerme. En el sueño el ángel le habla
el mismo ángel que había hablado a María y le había aparecido a María. En el sueño el ángel le habla y le dice: José, no temas recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. No es un adulterio, es obra del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que el santo ser que nacería de una virgen, es decir, que no haya tenido contacto sexual con ningún hombre, nacería de una virgen. Por lo tanto, tienes que respetarla hasta que el niño nazca. Le pondrás por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, para que se cumpla toda la profecía. Cuando José se levanta, recibe a María. Ese recibe es que eligen casarse, deciden casarse, y desde entonces José se convierte en el padre del Hijo de Dios. Pues Jesús es conocido como el Hijo de José y de María. Quiero llevarle a un detalle que no está registrado en la Biblia, pero que uno puede leer entre líneas. José no es el padre del niño. José se casa con María. Comienza a observar que el vientre de María crece. Pero yo me imagino que José no dice mi hijo. Yo creo que la primera vez que José dice cuidado con mi hijo es cuando el niño nace y lo tiene en brazos y se da cuenta que es real, que el niño llora, que es frágil, que el niño esté en sus brazos, que abre los ojos, sus miradas se clavan, y me imagino que en alguno de esos momentos, en la noche oscura, estando solos José y María, José por primera vez le dice a María: mi hijo amado. ¡Wow! ¿Te imaginas la alegría, la paz, la ilusión? Ahora María no solamente se sentía amada por Dios Padre, sino que se sentía amada por su esposo. Y las preguntas, las inquietudes que tenía José en su corazón comenzaban a disiparse, porque Dios comenzaba a dar señales de que aquello era milagroso, de que él realmente se había convertido en el Padre del Hijo de Dios, para que se cumpliese la Escritura de que iban a ser del linaje real de David. Por eso José estaba ahí. Esto me lleva a reflexionar de que ninguna de nuestras relaciones es casual. José y María no se casaron por casualidad. Estaba escrito el que ellos se encontraran, el que ellos se unieran, pero también requería una decisión valiente. Si estás viviendo un momento de conflicto en tu matrimonio, en tu vida de familia, tienes preguntas sin respuestas, inquietudes, temor, vives decepción, no corras, no te apresures. Presenta tu dolor, tus preguntas, tu decepción, tus inquietudes delante de Dios y deja que Él te hable. Permite que tu corazón se convierta en un corazón justo, bueno. Lo opuesto a un corazón justo es un corazón injusto, un corazón que recrimina, que humilla, que lastima, que grita, que golpea, que ofende, que avergüenza en público. Mas José nunca evidenció a María que ese hijo no era suyo. José protegió a María, cuidó a María, amó a María y se convirtió en instrumento de Dios y fue incluido en la historia maravillosa para ser conocido José como el Padre del Hijo de Dios. Es hermoso. Navidad es gloriosa. Note bien que en Lucas, José y María, estando en Belén, cumplen con el rito después de la cuarentena de llevar al niño a presentar en el templo. Y ahí estaba Simeón, un anciano a quien el Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin ver al Salvador del mundo. Y estaba una profetisa llamada Ana. Y cuando José y María llegaron al templo, ellos se encontraron y Simeón profetiza y bendice al niño y le habla a María, afirmando a María. María todavía tiene preguntas y José tiene inquietudes, pero cada uno de estos encuentros afirmaban su fe y le decían que van bien. Por eso debemos de entender que en Navidad no significa que no hay preguntas, que no hay dolor,
que no hay incógnitas, pero quiero decirte que Dios te dirá que en medio de tu noche oscura, como la de los pastores, como la de María, porque tuvo que nacer en un establo, en un comedero de animales. ¿Por qué, José? En medio de esta realidad, Dios quiere afirmar nuestra fe, quiere animarnos, quiere llevarnos de su mano y quiere decirnos que no estamos solos, que Él irá con nosotros, que veremos el cumplimiento de la gloria. Hay otra pregunta que José y María tenían. No podemos quedarnos en el establo. No, María, déjame buscar una pequeña casa que podamos pagar con nuestro propio dinero. Y buscaron una pequeña casa en Belén, mientras María se recuperaba, mientras los ritos propios eran cumplidos. En medio de eso volvemos al libro de Mateo. Y ahí encontramos en el capítulo 2 que venían caminando por el desierto unos sabios, unos magos. Magos porque eran de la tribu medo-persa, eran sabios que en algún momento comenzaron a ser esclavos, pero eran científicos y ellos aprendieron a leer el mensaje de los astros y Dios les reveló que la estrella que caminaba revelaba que había nacido el Hijo de Dios. En algún momento esta estrella desaparece y ellos terminan yendo a Herodes a buscar al rey que ha nacido. Herodes dice que aquí no ha nacido un rey, que él es el rey. Pregunta a los sabios, a los fariseos, a los estudiosos, y los estudiosos dicen que va a nacer en Belén. Él les dice que vayan, que adoren al niño cuando lo encuentran y que vuelvan y les cuente. Pero ellos se van. Cuando ellos salen de Jerusalén, entre Jerusalén y Belén más o menos pueden haber unos 10 a 15 kilómetros. Era cerca. Quiere decir que estaban cerca de donde había nacido Jesús. Recuerde, Jesús ya no estaba en el establo, estaba en una pequeña casa. La estrella vuelve a brillar en el cielo y los magos comienzan a ser guiados por la estrella hasta que la estrella se posa sobre la casa y ellos entienden que en esa casa humilde, con ese matrimonio, con preguntas, con inquietudes, y ese niño que llora es el Salvador del mundo. Llegan, se postran, lo adoran, cuentan lo que ha ocurrido y presentan sus ofrendas, oro, incienso y mirra. El que había nacido era rey, oro, se le adoraba, incienso y mirra anunciaba que era sacerdote y que también que iba a morir. Pero esa provisión, esos obsequios, en ese momento ayudan a José a que ese mismo día el ángel le aparece y le dice: tienes que irte de Belén, no a Nazaret, sino a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes va a venir a matar al niño, a querer matar al niño. Los magos, guiados por el Espíritu de Dios, no vuelven a informar a Herodes, sino que se van por otro camino. ¿Sabes? En Navidad Dios nos dirige sobrenaturalmente. A veces pareciera todo normal, la noche, el día, la mañana, el llanto del niño, come, hay necesidad. María puede preguntar: ¿nos alcanza el dinero para pagar la casa? Sí, María. Tal vez José tenía preguntas sin respuestas. El dinero comenzaba a escasear. La noche comenzaba a llegar. ¿Cómo lo voy a pagar? Y de repente llega la provisión de Dios sobrenaturalmente y la historia continúa escribiéndose. En Navidad ocurren tantas cosas maravillosas. La estrella camina. ¿Ha visto usted una estrella caminar? Pues esta camina y nos guía al destino correcto. ¿Ha visto una estrella que está y luego no está porque desaparece? Esa estrella está y no está, desaparece. Todo tiene sentido. Los magos tenían que llegar a advertir a Herodes, a despertar celo en Herodes. Todo
Todo estaba escrito. Se comenzaba a cumplir cada detalle. En el nacimiento de Jesús, todas las profecías se comenzaban a cumplir. Previamente, Zacarías y Elizabeth, después de ser ancianos, milagrosamente siendo Elizabeth estéril, queda embarazada. Y ella es la madre de Juan el Bautista. María y Elizabeth son parientes, se acompañan, hay una relación entre ellos. Quiere decir que Jesús y Juan el Bautista eran familia, eran cercanos. Y Dios estaba levantando a un profeta que anticipaba la venida del Hijo de Dios como Juan el Bautista y al Salvador del mundo, nacido en un comedero de animales. Esa es Navidad. Navidad está lleno de preguntas, de escenas extraordinarias y maravillosas, de hombres y mujeres normales como usted y como yo. Muy pocos se dieron cuenta que esa noche era Navidad. El Rey había nacido para darnos vida. El Mesías había nacido para salvar la humanidad. El cielo quería revelarlo a todo el mundo, pero no todos estaban dispuestos a escuchar el mensaje. Hoy todos corren, están distraídos, todos comen, todos van de un lugar a otro, pero ¿habrán algunos pastores que se detendrán para adorar al Salvador del mundo que ha nacido? Algunos dejarán la comodidad del palacio, como los sabios de Oriente, para recorrer el desierto, ir a un camino que no saben a dónde los llevará, pero que saben que tienen que ir a adorar al Mesías. Detente con tu familia y convierte tu hogar en el establo. Permite que Jesús nazca, que tus hijos puedan aprender las lecciones que guían a Jesús. Para eso hemos creado un calendario totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Usted puede bajarlo en el botón que está al pie de este video y usted puede guiar a sus hijos cada día de diciembre en una reflexión de unos 10 a 15 minutos donde ellos aprenderán lecciones maravillosas que les va a revelar el verdadero significado de la Navidad. Espero que usted lo disfrute y quiero animarte en el nombre del Señor a que te detengas. No corras. La ciudad está llena. Todos corren. Buscan dónde hospedarse, dónde comer. En el establo hay un matrimonio joven. Y esa noche se escucha el llanto. El Salvador del mundo ha nacido. El cielo no puede contener la emoción. Los ángeles lo anuncian. A quien está dispuesto a escuchar, a quien está quieto en la noche, a quien se detiene para creer. El cielo se abre. Una legión de ángeles canta. Yo quiero escuchar el cielo cantar, la legión de ángeles cantar. Quiero oír al ángel guiarme al pesebre para yo convertirme en ese lugar sencillo donde Jesús nazca. No nace en corazones orgullosos, en gente ocupada. No nace en corazones heridos. Nace en corazones dispuestos, que aunque tienen preguntas sin respuestas, que aunque tienen dudas, que aunque tienen temor, que aunque viven decepciones, José no había reservado a dónde dormir. Seguro habrá habido alguna discusión entre José y María. Seguro, es normal, pero decidieron obedecer, decidieron creer y decidieron ajustarse a la realidad para que se cumpliera la Escritura. El Rey había nacido en el lugar más humilde de la tierra para salvar a toda la humanidad. Pido a Dios que Él nazca en tu hogar, que haya reconciliación, que Él seque tus lágrimas de dolor, porque tal vez en esta Navidad no está alguien que has perdido. Has llorado, tienes preguntas, tienes inquietud. ¿Cómo vendrá la provisión? Yo puedo decirte que José y María vivieron las mismas preguntas, los mismos temores, los mismos miedos que tú vives. Pero cuando Jesús nació, Jesús vino a dar vida y en Él el sustento necesario para ir adelante. Jesús nació para darnos vida
y vida eterna. Todo aquel que le reciba en su corazón con humildad y sencillez, como los pastores, como los sabios de Oriente, como José y María, serán salvos. El cielo resplandecerá en nuestros corazones. Escucharemos el canto de los ángeles, el anuncio del nacimiento. Tendremos la provisión de la eternidad. No faltará nada. Iremos al lugar correcto, a Egipto en algún momento, a Belén antes, y volveremos un día a Nazaret para criar a nuestro hijo, para seguir adelante en familia, para construir una historia. Puede que tengas las preguntas de José: ¿debo seguir con mi familia o no? Vivo una decepción, un momento de preguntas, me siento mal. Yo te animo a que no te vayas, a que te reconcilies con los tuyos, a que ames a María. Aunque no entiendas lo que ha ocurrido, ama a María, ama a tus hijos y sé parte de esta gran historia. Déjame terminar contándote algo que me ocurrió hace muchos años. Un día estaba en casa con Helen, estábamos recién casados. De repente se para un taxi en la puerta. Tocan el timbre. En ese momento Helen y yo éramos pastores en San José, Costa Rica. Sale del taxi el chofer y dice: hola, Sixto. Hola, ¿qué tal? Lo reconocí. Era un miembro de la iglesia. Sixto, yo estaba de taxi en el aeropuerto. De repente salió una dama embarazada. Estaba llorando, me acerqué a ella. Le pregunté qué le pasaba. Ella venía de Chile con el esposo. Hacían escala en Panamá. A ella la subieron al avión y el esposo no pudo subir porque no tenía visa. Ellos tenían que salir del aeropuerto en Costa Rica a hacer escala, pero al esposo no lo dejaron subir porque no tenía visa para entrar a Costa Rica. Ella tenía doble nacionalidad chilena y canadiense, y como es canadiense, allá la dejaron entrar. No tenía dinero, estaba angustiada, estaba sola, estaba llorando. Cuando ella me contó la historia, yo le dije: yo sé dónde llevarla. Suba al taxi. La subió al taxi y ahora una dama embarazada estaba en la puerta de nuestra casa. Helen y yo le abrimos la puerta, la recibimos en casa, escuchamos su historia. Estaba llorando, angustiada, no tenía dinero, no conocía a nadie, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Y ella dijo: ese taxista me ofreció la mano, me trajo hasta acá. Ella estuvo con nosotros unos 7 días. Fue un momento hermoso para amar a aquella mujer embarazada, atenderla, cuidarla, darle hospedaje y luego ayudarla a que siguiera su viaje para encontrarse con su esposo. Iban rumbo a Canadá. Casi han pasado 40 años y muchas veces me pregunto si un día me encontraré a un caballero que me diga: yo soy aquel niño que nació, mi mamá estuvo en su casa. ¿Sabe? Todos hemos hospedado a alguien. Y cuando me preparaba para hacer esta reflexión, recordé esa escena. Nunca lo olvido. Nunca olvido el momento en que esta joven lloraba. Esta joven tenía preguntas. ¿Por qué si servimos a Dios? ¿Por qué si amamos a Dios? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Son misterios. Uno no lo sabe, pero aquel día Helen y yo fuimos el establo para dar cobijo a una María. Y doy gracias a Dios por eso. Yo quiero animarte a que en esta Navidad puedas abrir tu casa, extender tus brazos, pensar en alguien que no conozcas tal vez, o que conozcas, pero que puedas ofrecerle tu amor, tu calor, tu abrigo, y que tú seas y tu familia sean el pesebre donde Jesús se manifiesta, donde Él reina y donde trae luz y donde vemos la profecía cumplirse. Estamos aquí para servir a los demás y eso es lo que Dios nos ha puesto a hacer. Espero que tengas una feliz Navidad y recuerda,
Principalmente, encuéntrate cara a cara con Jesús. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Te deseo la mejor de las Navidades. Que cada lección de la Navidad, cada experiencia se revele a tu vida. Que puedan disfrutar con sus hijos este calendario de Adviento que hemos elaborado para que puedan reflexionar y que en estas pequeñas reflexiones Dios vaya marcando el corazón de tus hijos y se genere una tradición que en cada Navidad puedan ver este calendario y puedan repasar las lecciones que hay alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Descárgalo, está en el botón al pie de este video. Te envío un fuerte abrazo. Helen y yo, mis hijos, mis nietos y todos mis compañeros de Enfoque a la Familia, te deseamos una feliz Navidad. Jesús nació para darnos vida. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Si yo pudiera pensar que este es mi último día, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué conversación no he tenido con mi Timoteo? ¿Qué quisiera decirte y no he tenido el tiempo para hacerlo? Pablo se presenta con un buen nombre. Construya un nombre que le abra puertas a la siguiente generación. Sus hijos se levantan sobre la plataforma que usted construyó. Nada impacta más la vida de un joven que un buen ejemplo, que puedan imitarte, te miran, te observan. Cuando tienes a alguien a quien amar, proyectas correctamente tu vida en el tiempo, porque te permite sacrificarte en función de dejar a los tuyos en el lugar correcto. Quiero presentarles mi familia. Ha crecido. Ya vamos para 6 nietos. La última nieta van a ser en enero. Pido sus oraciones. 3 varones y 3 niñas. Ellos son nuestro legado. Ellos son los que al final, cuando las luces se apaguen, solo ellos quedarán. El tema de hoy, mi última carta, está inspirado en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo está en la cárcel romana, ha llegado el tiempo de su final y él se hace una pregunta existencial. ¿A quién enviaré mi última carta, mi último mensaje? ¿A quién le voy a escribir? En Derbe él había conocido al hijo de una judía y de un padre griego que se llamaba Timoteo. Habían caminado juntos y Pablo, que no se había casado, lo adopta como un hijo espiritual. Cuando Pablo se pregunta ¿a quién voy a escribir? No le escribe a las masas, no le escribe a la iglesia, le escribe a su hijo amado Timoteo, el único que ha quedado. Porque cuando las luces se apaguen, solo la familia queda. Y usted tiene que fortalecer un vínculo tan fuerte que nos permita a nosotros, al hacer nuestro inventario de vida, tener la conciencia tranquila de que no me perdí nada. La última carta se escribe a los más íntimos, a los más cercanos. Es el inventario de todos los años que hemos pasado juntos. La última carta no se escribe ahí. Ahí hago la memoria de lo que yo he vivido, de lo que he atesorado. Son los recuerdos que se van a golpear en mi mente y me llevarán a esos momentos maravillosos cuando los vi nacer, cuando los vi crecer, cuando tuvimos aquella conversación, cuando salimos de paseo, cuando te miré a los ojos y te pedí perdón. Esa última carta la escribiremos a ellos, a los más cercanos. La meta de esta reflexión es que usted y yo podamos detenernos para saber si hemos dejado algo en el tintero que no hayamos hecho. Si yo tengo algo más que hacer, si alguien quiere vivir intensamente la vida, debe dejar una marca significativa en el corazón de alguien más. Por eso, ame a su Timoteo. Ame a ese Timoteo que está cerca suyo, que te mira. Puede que tú digas, yo tengo 20 años, no me he casado, no sé si me voy a casar. Pero un día podrías convertirte en madre y en padre. ¿Y por qué no comenzar a amar a tu Timoteo desde ahora? Y a determinar que te entregarás a Dios y que marcarás la vida de aquel que un día te mirará a los ojos y te dirá mamá o te dirá papá.
Podría ser que tu Timoteo sean tus estudiantes en escuela, y cuando te buscan y te dan el abrazo sin darte cuenta, es el único abrazo que reciben, la única palabra de afirmación que reciben, y ellos no quieren perderse la oportunidad de venir a encontrarse contigo, porque tal vez lo que viven en la casa es un infierno. La pregunta que surge es: ¿a quién escribirá su última carta? Cuando papá estaba a punto de partir, yo estaba en Paraguay, me mandaron un mensaje: tu papá está a punto de partir, no creemos que pase esta noche. Y en ese momento todo mi corazón se detuvo para vivir la película de nuestros años juntos, y recordé a mi papá predicar cuando yo era niño, los paseos que teníamos, la confianza que nos dio, cómo nos enseñó el valor del trabajo. Era la memoria de todo lo que habíamos vivido. Esa es la segunda pregunta. ¿Cuáles son los recuerdos que vendrán al corazón de tu Timoteo y a tu corazón? ¿Qué dirá tu última carta? ¿Cuándo estaré listo yo para escribir mi última carta? ¿Será que tendré la oportunidad, como Pablo, de poder decir: estoy a punto de partir, este es mi último mensaje para ti? Nadie lo sabe. En estos días mirábamos cómo alguien de 31 años, apasionado, con 2 niños pequeños, de repente una bala lo manda al cielo. Dios mío, si yo pudiera pensar que este es mi último día, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué conversación no he tenido con mi Timoteo? ¿Qué quisiera decirte y no he tenido el tiempo para hacerlo? La pregunta que surge es: ¿cómo marcó Pablo la vida de Timoteo? Hagamos un pequeño recorrido que nos ayude a hacer nuestro propio inventario. Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 6 y 7: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Esa debe de ser nuestra meta al final, que yo pueda al final de los días decir: no me falta nada por vivir. Viví para Dios, amé a quien tenía que amar. Y de repente es consciente de que se acerca el tiempo de mi muerte. Y como usted no sabe cuándo es el tiempo de su partida, no deje nada en el tintero. El momento de escribir nuestra última nota en el corazón de nuestros Timoteos es hoy. Es hoy. Si no ha dicho te amo, debe decirlo hoy. Si usted no ha pedido perdón, debe de hacerlo hoy. Y Pablo hace su inventario de vida y dice: he peleado la buena batalla, viví para cumplir mi misión, he terminado mi carrera y he permanecido fiel. Te lo voy a decir al final, pero quiero plantearlo en tu vida. Necesitamos terminar bien. Nuestros hijos necesitan que terminemos bien. Nuestros nietos necesitan que terminemos bien. Hagamos un pequeño recorrido y sentémonos con Pablo para hacer su inventario. ¿Cuándo es el tiempo indicado para escribir mi última carta? Hoy. Habla al corazón de tus hijos. Habla al corazón de tu Timoteo. Permítele a él tener memoria de momentos especiales que vivieron juntos. Conversaciones que no se borran en el corazón. Al final, en la mañana, un joven llorando me decía: yo no he dicho gracias a mi mamá. Y llorando con un quebranto profundo, me doy cuenta que no he dicho suficientemente gracias a mi mamá. Posiblemente era como la mamá de Timoteo, una mujer valiente que luchó, lo sacó adelante. A lo mejor él se llenó de ira por un padre ausente y reclamaba a mamá las cosas que no son culpa de ella. Pero ¿has dicho gracias a tu Timoteo, a tu Pablo? ¿Has dicho gracias al que peleó la batalla por ti? ¿Te has detenido para valorar a quienes abrieron camino para ti? Construye un buen nombre. Vea cómo comienza Pablo en 2 de Timoteo 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A mi amado hijo Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se presenta con un buen nombre,
Construya un nombre que le abra puertas a la siguiente generación. Sus hijos se levantan sobre la plataforma que usted construyó. Nada impacta más la vida de un joven que un buen ejemplo, que puedan imitarte, te miran, te observan, observan cómo hablas, cómo caminas, observan cómo amas a mamá, observan cómo enfrentan los desafíos. Ellos necesitan verte. Mi mamá un día me dijo: mijo, en la casa no se habla, en la casa se vive. Porque yo quería evangelizar a mi hermano. Y Rommel se quejó con mi mamá: pero decirle que no me hable. Y mi mamá me dijo: hijo, en la casa se vive. Si quieres que él conozca de Jesús, que tu hermano pueda ver la marca de Jesús en tu vida. Nunca lo olvides. Tu ejemplo habla más fuerte que tus palabras. Habla con tus hijos sobre lo que has aprendido de la vida. ¿Qué te inspira? ¿Cómo tú cruzaste los desiertos? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te ha permitido levantarte para soñar cosas que nadie más soñó? ¿Cómo lo has logrado? Cuéntale. ¿Cómo se han levantado? ¿Cómo superaste tus complejos, tus miedos, tus inseguridades? ¿Cómo perdonaste a quien te lastimó, a quien te hirió, a quien te abandonó? ¿Cómo lograste, mamá, papá, levantarte de ese desierto? Cuéntale la historia para que él pueda valorar el legado que estás dejando. La siguiente pregunta que surge, y es importante tenerlo claro, es: ¿quién es tu Timoteo? ¿A quién llamarás? Hoy todos invertimos mucho tiempo en esto. Ellos no son tu Timoteo. Ellos son el contactos con quien compartes información y de quien aprendes en internet. Pero en el último momento no son ellos los que vendrán a verte. No son ellos los que te abrazarán, los que orarán por ti, los que estarán a tu lado. ¿Quién es tu Timoteo? Te hereda quien camina contigo, en quien inviertes tu tiempo, a quien llevas de la mano, a quien le abres puertas. Te hereda en quien inviertes toda tu energía. Y la pregunta que surge: ¿estoy invirtiendo mi energía? Salía de una iglesia en algún lugar, no recuerdo, todavía mejor. Y este chico me dice: a veces pienso que me gustaría ser uno de sus discípulos de papá. ¿Por qué? Papá es el pastor de la iglesia. Dice: es que los discípulos de mi papá se llevan la mejor parte de él. Cuando llega a casa no tiene tiempo. A veces pienso que quisiera ser uno de sus discípulos y no su hijo. ¡Wow! Dios mío, ¿quién se lleva tu mejor porción? ¿Tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Tus compañeros? ¿Quisiera mi hijo ser uno de mis socios en la empresa o ser mi hijo? ¿Quién es tu Timoteo? Defínelo claramente. Esta chica en algún momento hablaba un seminario de sexualidad y le decía: proyecta el manejo de tu sexualidad en función de tus sueños, de tus anhelos. ¿Quién te mira? ¿Quién te observa? ¿Quién te ama? Dame una razón de por qué consagrar tu sexualidad a Dios y comenzar el inicio de tu actividad sexual hasta el matrimonio. Esta chica de 15 años levanta la mano y dice: dice. ¿Quién? Le dije: mi sobrina. Le digo: ¿tu sobrina? Sí, dice, porque yo soy su héroe, porque se viste como yo, se peina como yo, quiere hablar como yo. Y me doy cuenta que mi vida está impactando la vida de mi sobrina. Por amor a mi sobrina, yo hoy quiero consagrar mi sexualidad a Dios. Cuando tienes a alguien a quien amar, proyectas correctamente tu vida en el tiempo, porque te permite sacrificarte en función de dejar a los tuyos en el lugar correcto. ¿Cómo le estoy expresando a mi hijo Timoteo que es importante? Observa cómo dice Pablo: a mi amado hijo Timoteo. ¡Wow! Dios mío, a mi amado hijo Timoteo. ¿Saben tus hijos que son importantes para ti? ¿A quién estás influenciando? ¿A quién escribirás tu última carta? ¿Qué dirá ese mensaje? O tendrás culpa o podrás celebrar. Lo que quiero decirte, lo que hay que corregir, lo que hay que sanar, hay que hacerlo hoy. Hagamos que en lugar de culpa podamos celebrar.
El tesoro más valioso que nosotros tenemos se llama recuerdos. Recuerdos. Observen 2 de Timoteo 1:3, dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios por ti, a quien le sirvo con una conciencia limpia. Si yo no me detengo para construir recuerdos, si yo no tengo momentos significativos con los míos, el tiempo pasa y simplemente vivimos. Haga que sus hijos les recuerden por los buenos momentos que pasaron juntos, que te vean sintiéndote orgullosos de ellos. Da gracias a Dios por tu hijo y exprésale lo que significa para ti, que ellos te vean sintiéndote orgulloso de ellos. Ama a tu pródigo, cuéntale el futuro, háblale del mañana, háblale de los sueños, que Dios no ha olvidado lo que ha planeado con él. Él necesita oírte hablar del futuro. Una de las cosas que yo más valoro es que mi papá y mi mamá nos presentaban a sus amigos, nos introducían a las personas importantes, nos sentaban a su lado, nos enseñaban a apreciar el momento. Ellos se sentían orgullosos de vernos como sus hijos, nos entrenaban para la vida. En algún momento, y lo recordaba en estos días con mi hermano tenía 15 años, yo tenía 13 años y nos dejaron a cargo del negocio. Dijo su mamá y sus hermanos pequeños y yo: vamos de paseo un mes, ustedes quedan a cargo del negocio. Cuando recordamos mi hermano y yo ese momento, estábamos capacitados, enteramente capacitados para hacerle frente a la vida, porque ellos nos habían enseñado desde pequeño a enfrentar la vida con valentía. Nos afirmaron. Nos llevaban con ellos al banco, nos llevaban con los abogados, nos llevaban con la gente importante y sentíamos que nuestros padres nos introducían para poder estar capacitados y hacerle frente a la vida. Construye momentos significativos. Pasen tiempo juntos. Observa lo que dice 2 de Timoteo 1:4. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte, pero observe bien. Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Vernos nos hace sentir alegres. Aquí hay un punto importante. Los hombres, cuando se ven, normalmente no lloran. Tal vez nos falta más transparencia. La pregunta que surge es: ¿en los hombros de quién llora su hija? ¿A quién le cuenta un desamor? ¿A quién le cuenta a su hijo que vivió el bullying en la escuela o en el colegio? Y en alguna noche oscura, en algún momento difícil, cuando él no lo ha hecho bien, ¿tiene la confianza de llamarme? Yo me imagino a Timoteo llorar diciendo: ¿por qué mi papá no está? ¿Por qué está mi abuela y mi mamá? ¿Y por qué mi papá no está? ¿Por qué mi papá se fue? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué no? Porque necesitaba llorar con alguien que disfruten nuestra compañía, que tengan la confianza de estar cerca de nosotros, que nuestros encuentros, en lugar de gritos, de reclamos, de humillaciones, de comparaciones, que sean tiempos de alegría, de enseñanzas profundas, de conversaciones sinceras, de humor, también de humor. Es necesario que nuestros hijos puedan recordar que nuestros encuentros no eran para regañar, ni para humillar, ni para exigir. Eran encuentros donde nos podíamos sentir amados el uno con el otro. El otro día una amiga me dijo: mi hija se fue de casa con su novio. Y yo le dije que iba en contra de nuestros valores. Yo le dije que si ella hacía eso, nosotros la desconocíamos. Pero tengo 6 meses de no oír de ella ni verla. Y mi corazón está despedazado porque he perdido contacto. ¿Está bien lo que hice? No, no está bien. Mi pregunta hacia ella fue: ¿alguna vez has fallado a Dios? Claro, muchas veces. ¿Y alguna vez Dios te ha desconocido? ¿Qué hacía Jesús con las personas? A Zaqueo, que vivía complejos, miedos y rechazo y culpa, lo bajó del árbol y le dijo: baja, Zaqueo, que voy a ir a dormir a tu casa. ¿Se imagina que un padre, en lugar de vergüenza, sienta orgullo?
y que le diga, ven conmigo a comer. En un momento estaba en televisión en vivo y una joven llama y dice, ha llegado Navidad. ¿Cómo quisiera recibir la llamada de mi mamá? No he sido buena hija, me he equivocado. ¿Cómo quisiera que mi mamá me invitara a pasar Navidad con ella? Yo veo a mis amigas con ilusión de celebrar Navidad con su familia. Pensar que por mis errores no podré verle. ¿Acaso no añora una llamada para decir, hija, no hablemos de lo que ocurrió, simplemente quiero decirte, ven a casa esta Navidad. Déjame amarte, déjame servirte, déjame atenderte. ¿Acaso no sería reconciliador el que nosotros podamos llamar a quien hace rato no hablamos? A quien le dije, te desconozco como hijo porque usted me falló, y que yo pueda pedirle perdón y decirle, a pesar de lo que vives, yo quiero decirte que este es tu hogar, que yo soy tu padre, yo soy tu madre. Aprecia y valore los logros de sus hijos. Dígalo, reconózcalo. Por favor, reconozca los pasos buenos. Una de las cosas que alimenta la orfandad en el corazón de nuestro Timoteo es que nosotros constantemente recriminamos su error, pero pocas veces vemos sus logros, sus atributos, y sin embargo él lucha en su interior porque en la escuela le rechazan, los amigos en el deporte no lo quieren, los otros lo marginan, y llega a la casa y todavía lo comparan. Haz que se sienta él amado, valorado, animado, fortalecido, porque es tu hijo, es tu Timoteo. ¿Quién le habla para animarle? Haga que esos recuerdos, cuando vengan a su memoria, le hagan llorar de emoción a usted y a ellos. Aquel día cuando se sentó a mi lado, me abrazó, me amó, y yo pude abrir mi corazón. Nunca olvido cuando Daniel, en una de esas noches oscuras, terminando la secundaria, fue a una fiesta, y al llegar la 1 de la madrugada, asustado porque encontraron drogas o armas, la policía llegó, y como eran menores de edad, nadie podía salir. Y Daniel me llamó y me dijo, papá, tienes que venir, la policía está aquí y tienes que venir, papá. Tomé el auto en la madrugada, fui a buscar a mi hijo en la noche oscura, y ya voy, Daniel, le dije, ya voy, tranquilo, mi amor. Nunca olvido la cara de susto que él tenía cuando la puerta se abre, entra, y pude amarlo, pude animarlo. Y digo 1000 veces, gracias a Dios que fui a buscar a mis hijos en medio de su adolescencia, en esas noches oscuras. La pregunta que surge es, ¿llamarán a un amigo? ¿Llamarán al tío? ¿O te llamarán a ti? Y si tu hijo está en mal estado, un amigo me dijo, yo estuve 10 años apartado, lejos de Dios. Mis padres eran pastores, lo hacían bien, pero yo me rebelé y yo no quería nada con Dios. Una de esas tardes llegué totalmente ebrio a la casa. Mi mamá estaba con sus amigas de la iglesia en la sala. Yo quería escabullirme por allá para que nadie me viera, mas mi mamá, cuando me vio entrar en el estado en que iba, se pone de pie, y hago una pausa. ¿Cuál sería su reacción? Es su hijo. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? Espere. Dijo, cuando la veo ponerse de pie y me llama y me dice, Sergio, venga, mi hijo, quiero presentarle a mis amigas. Dice, viendo en el estado en el que yo estaba, me señaló con orgullo. Se puso de pie y dijo, él es mi hijo Sergio, el pastor. Mi mamá vio lo que yo no había visto. Mi mamá anticipó el tiempo que un día vendría, y fueron esos lazos de amor los que me trajeron de vuelta a casa. Extienda lazos de amor. No humille, no reclame, deje que sea Dios el que trate con los tuyos. Que esos recuerdos nos hagan llorar de alegría. Que nosotros podamos sembrar en ellos momentos extraordinarios, que les haga sentir a ellos que fueron amados en lugar de rechazados, que fueron afirmados y que fuimos capaces de ver el futuro en lugar de ver las circunstancias presentes. Nuevamente la pregunta,
¿En el hombro de quién lloran mis hijos? ¿A quién les cuentan sus cosas? Sustituya la crítica por el reconocimiento. Agradezca a Dios por la vida de sus hijos. Me imagino la escena cuando Jesús va a las aguas bautismales. Hay una multitud de gente. Tiene 30 años. Tiene 30 años. El padre no puede resistir la emoción del momento del inicio del trabajo de su hijo. Y se escucha una voz desde el cielo, audiblemente para todos. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oír. Aunque tu hijo tenga 30 años, aunque sea más grande que tú, él necesita seguir oyendo que es tu hijo amado, que es tu hija amada. Reconoce los logros de tu hija. Anúnciale lo que llegará a ser antes de que, aunque él o ella no lo hayan visto, simplemente tómale de la mano. Aquel hijo se había rebelado, se había ido lejos de casa para hacer todo lo que él quería hacer. Era contrario a los valores de sus padres. Aquel día había llegado de visita a la ciudad donde vivían sus padres y le dijo: papá, estoy hospedado en tal hotel, vine por trabajo. El papá le dijo: no, hijo, vente a la casa. Cuando yo llegué, la cena estaba lista y le dijo: ¿dónde puedo dormir? En tu cuarto está listo. La cena era agradable, no me recriminaron, no me humillaron, no me lastimaron. Cuando fui al cuarto y me acosté, al momento escuché que papá tocó a la puerta. ¿Puedo? Sí, papá. Se arrodilló a la orilla de mi cama, me acomodó el pelo como siempre lo hacía cuando yo era niño y de repente comenzó a bendecirme y me di cuenta que a pesar de mi rebeldía en el corazón de mi papá, nada había cambiado. Y eso me trajo de vuelta a casa. Que nunca olviden ese momento cuando lo buscaste, cuando lo trajiste, cuando lo amaste, cuando lo afirmaste, cuando no le reclamaste, cuando no lo humillaste, cuando le pediste perdón por tus errores. Déjame llegarte a la siguiente escena. Ante este punto es: ¿cuál es el recuerdo más importante que quieres dejar en el corazón de tus hijos? Pablo recuerda la fe de la abuela y de la madre de Timoteo, y en 2 Timoteo 1:5 dice: traigo a la memoria la fe en Cristo, la fe sincera que vi en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora esta misma fe que inspiró a tu abuela, que inspiró a tu madre, ahora te inspira a ti, Timoteo. La pregunta que surge no dijo cuánto dinero le dejó, cuántas propiedades le dejó. Solo hay una marca que debes dejar en el corazón de tus hijos: que te vean amando a Dios de tal manera que quieran seguir tu ejemplo. Mi papá me cuenta que cuando yo era niño me mandaron a morir 3 veces a la casa. Los dolores eran fuertes, habíamos tenido de todas las enfermedades. No sé cómo sobrevivimos. Aquella madrugada el dolor era intenso, no soportaba el dolor. Tenía 5 años, corrí la cortina y grité a mis papás: me muero, por favor, oren por mí. Me tomaron, me subieron a la cama, comenzaron a orar por mí. Me dormí en sus brazos entre ellos y en la mañana corría en el patio. Mi mamá me grita y me dice: vos estás enfermo, muchacho, anda, acostate. Y mi mamá me recordaba muchas veces y me dijiste: no, mamá, anoche Dios me sanó y nunca más volví a padecer. La pregunta que surge es: ¿cómo supe yo refugiarme en los brazos de Dios? ¿Cómo supe yo que en medio del dolor insoportable era Dios quien podía acudir y clamar a Él y pedirle a mis papás que oraran? Lo mejor que tú puedes dejar en el corazón de tus hijos es que cuando ellos se vean en medio de un desierto puedan acudir a Dios, pero tienen que verlo en ti, tienen que verte orar, tienen que verte amar a Dios, tienen que verte refugiarte en Dios, porque Dios nos impone, Dios se revela al corazón de los tuyos. Cuando yo llegué a mi adolescencia, comencé a apartarme lentamente y una madrugada a los 18 años, puedo oír su voz que me llama. Y llegué a la orilla de mi cama y me arrodillé
y abrí mi corazón y le dije: Dios mío, perdona mis pecados, perdóname. Te invito a que vengas al centro de mi vida. Estaba lleno de complejos, de miedos, de temores, de inseguridades. Y desde entonces oí su voz que me dijo: nunca más será aburrida tu vida. Porque hacía unos pocos meses le había preguntado: no me emociona mi vida para nada. Y desde entonces he aprendido a caminar con Él. Pero ese era el fruto de la oración, de las oraciones de una madre que se arrodillaba para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Detente y pídele perdón por los errores cometidos, por las palabras hirientes, por los momentos explosivos, por no haber estado en los momentos claves de su vida, por estar ocupado. Detente, pídele que te mire a los ojos y dile: yo quiero pedirte perdón, mi amor, porque cuando debía de estar a tu lado no estuve. Quiero pedirte perdón aún por mis explosiones de ira donde te herí. Aún quiero pedirte perdón por aquellas cosas que no soy consciente, pero que aún recuerdan y te lastiman. Todavía recuerdo cuántas veces he pedido perdón a mis hijos. Y cuando lo escuché decir: sí, papá, aquel día que me disciplinaste enojado, qué dolor sentí. Y miré a mi hijo Daniel a sus ojos y le dije: hijo, quiero pedirte perdón. Y quiero que sustituyas ese recuerdo por este. Perdóname por haberte lastimado. Deténgase. Esa es la huella y la marca que Dios va haciendo en nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto y todos tenemos razones para pedir perdón. Sana las heridas del pasado. Ayúdale. Yo me imagino a Timoteo llorar con Pablo diciendo: ¿y mi papá? ¿Por qué se fue? Porque yo crecí solo con mi abuela y con mi madre. ¿Y mi papá? Yo me imagino a la madre de Timoteo acariciando la cabeza de Timoteo y diciéndole: Timoteo, tu papá es un buen hombre, pero vamos a orar por él. Yo no entiendo por qué se fue. No conocemos la historia, si murió o se fue. No importa. Lo importante es entender que tu Timoteo tiene heridas que sanar y Dios quiere usarte para proteger su corazón. Ayúdale a sanar su herida. Afirma su fe, su llamado, su misión. Anoche un matrimonio joven me decía: nuestro hijo de 9 años va a ser pastor. Predica en iglesia. Él nos trajo a la iglesia y estamos recién llegados. Hoy en la mañana subí a este niño aquí adelante. Lo bendije en público, lo afirmé. Dice: él va y le predica a toda la familia. Ahora su hermanita de 6 años me saludaba y me decía: ¿y mi hermano va a ser pastor? ¡Wow! ¿Te imaginas qué hermoso? Que tú puedas creerle, que tú puedas afirmar su fe, que puedas afirmar su futuro, que tu hijo te diga: un día yo iré al espacio y estaré en la NASA. Un día seré presidente del país, me dijo un joven de 8 años. Cuando lo escuché, le pregunté a los padres: ¿y cómo? Dice: él ama Argentina. Él ora por Argentina. Él lee noticias por Argentina. Él es conocido entre sus primos como el Presi. Cuando cumplió 9, me contaron que fueron por primera vez a Buenos Aires. El único tour que él pidió fue a Casa Presidencial, porque él lo tiene fijo. Un día seré presidente de Argentina. ¿Sabes por qué él lo dice? Porque tiene en casa padres que le han creído sus sueños. Porque tiene en casa padres que han afirmado sus anhelos. Extiéndeles las alas. Haz que vuelen alto. Que te recuerden afirmándolo. Observa el momento que vive Pablo con Timoteo. En 2 Timoteo 1, 6 y 7, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Los latinos no tenemos ceremonias. Eso es malo. No tenemos momentos especiales donde afirmemos a nuestros hijos. Dios no te ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le está diciendo Pablo? Yo sé que luchas con miedos, con temores,
con ideas de descalificación, o como me decía un chico, yo lucho con ideas suicidas. Te hago un examen. ¿Cuándo fue la última vez que impusiste tus manos sobre tus hijos y los bendijiste? Quien pone el manto con autoridad de padre o de madre o de abuelo para ayudarle a afirmar su fe. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Has orado por otros, pero oras por tus hijos? Daniel estaba aquí en una noche de adoración, acababa de terminar su carrera de ingeniería industrial y siempre Helen y yo nos preguntábamos cómo Dios le hablará. Y aquí, en este lugar, dijo que esa noche adoraba y adoraba a Dios y de repente estaba aquí al frente de rodillas y Dios le dijo que lo llevaría por las naciones. Los mapas de América Latina, el mapa se levantaba y le decía, haré que tu vida impacte más personas que las que han impactado tus padres. Y dice que el Señor le dijo, vuelve a casa y pide a tu padre que te bendiga. Dile a don Alejandro como tu pastor que te bendiga. Daniel volvió a casa y nos contó la historia. De rodillas, lo pusimos de rodillas y en la sala de la casa impusimos las manos sobre él y proclamamos que lo que Dios estaba hablando sobre el corazón de Daniel se cumpliría. Ten momentos memorables que nunca olviden. Ten momentos para celebrar sus logros, momentos para animarlo en lucha con miedos, con complejos, con temores. La única persona que puede afirmarlo, el que mejor le conoce, como un Pablo que conoce a su Timoteo, puedas decirle, tranquilo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Escríbele notas que guarden su corazón y en su mente. Escríbele mensajes que le ayuden a ellos a heredar tu sabiduría. Ten conversaciones donde te oigan contar la historia. Yo le cuento a mis hijos cuando crecíamos en una pobreza propia de un lugar rural, pero siempre les digo, mas nunca fuimos pobres, porque nadie nos dijo. Aquella casa estaba llena de sonrisas, de fe, de la presencia de Dios. Dios usó a mi mamá y a mi papá para cortar esa herencia de dolor y dejarnos en el lugar correcto. Déjame ir terminando. ¿Por qué te digo que tienes que afirmar la relación con tu Timoteo? Porque hoy tú eres fuerte. Porque hoy tú corres, das órdenes, te enojas, gritas. Pero un día, cuando los años pasen, tu caminar será lento. Los años grandes habrán llegado. Y ya no serás famoso, ni las luces te permitirán tener el aplauso de los demás. Para ese momento, solo tu Timoteo queda. Según de Timoteo 4:9 dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Y Pablo le dijo, todos se han ido. Algunos amando más este mundo me abandonaron, otros no soportaron las prisiones. Cuando los años pasen, solo tu Timoteo queda. Ahora él será grande y tú serás niño. ¿A quién llamarás? Cuando no iba a ver a papá por algunos meses, tal vez, creo que no. Él me mandaba un mensaje cuando él ya superaba los 85 y ya caminaba lento. Negro, me decía, porque yo soy el tostado de la casa. Negro, hace días no te veo. Te extraño. Tu papá. Ya no era el hombre que daba órdenes, que viajaba, que gritaba, que se reunía con presidentes o ministros. Ahora ya camina lento. Todos se han ido. No queda nadie. Solo sus Timoteos. Tu vínculo debe ser fuerte. Porque cuando llegue ese momento, todo se devolverá. Déjame llevarte al final. Ven a 2 Timoteo 4, 6 y 7. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios.
He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. No hay nada más en el tintero. Todo lo que yo tenía que vivir, lo viví. Corrí la carrera. Me levanté muchas veces. He terminado mi carrera. Tus hijos, mis nietos, tus nietos, los que hoy están y los que un día vendrán, necesitan que terminemos bien. Mi hijo Esteban me escribió una nota que decía: papá, te amo más allá de que seas Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Te amo porque eres mi papá. Me gusta como eres, nunca cambias. Me gusta cuando nos bendices, la forma en que nos amas a mamá. Papá, nunca cambias. Pero de repente dijo una frase que siempre me impacta. Y todos deberíamos clavarla en un lugar donde la viéramos siempre. Papá, escucha bien, por nada del mundo se te ocurra meter la pata. Por amor a tu familia, por amor a Dios. ¿Sabes qué claman tus hijos, tus nietos? Que tú y yo terminemos bien. Porque se levantan sobre la plataforma que has construido. Ellos llevan tu apellido. Ellos llevan tu reputación.